Muy bien, querida Iglesia Bautista Misionera Coquimbo La Serena, una vez más estamos acá, ¿cierto? Unos pocos varones, pero aún así con ganas de poder transmitirle a usted una palabra. Agradecemos a los que se están conectando y a los que ya están conectados. Agradecemos también a los 4 varones que están. No sabemos lo que va a pasar la próxima semana, no sabemos qué puede acontecer de acá al domingo, pero aún así, mientras podamos estar activos en el ministerio, lo vamos a estar. Así que vamos a tener un tiempo de oración, ¿ya? Encomendar este culto o esta predicación, este devocional, nuestro hermano Guillermo nos va a compartir, para que Dios abra nuestros corazones y podamos aprender una vez. Te damos tantas gracias por estar acá, Señor, en nuestro templo, en este templo que tú nos regalaste, Señor, y nos permite una vez más podernos congregar, aunque sea con un pequeño grupo, Señor, pero tu palabra dice que donde hay 2 o 3 congregados, tu presencia está allí. Estamos acá presentes y también estamos contentos por aquellos que siguen en sintonía a través de sus pantallas. Estamos contentos por aquellos que se están conectando, Señor, para poder escuchar a nosotros, porque eres un Dios personal y nos hablas a cada uno. Te pedimos, Padre, que bendigas, Señor, tu palabra que se va a abrir para que pueda ser de bendición, que hables a través de nuestro hermano Guillermo, Señor, para que pueda ser de provecho para cada uno de nosotros. Exaltada, Señor, tu palabra también dice que no está presa, Señor. Así que vamos a seguir compartiendo tu palabra hasta que vamos a pedirle a nuestro hermano Guillermo que pueda pasar hasta acá, que nos pueda compartir la palabra del Señor. Bueno, queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor y de Dios, tener la oportunidad de escuchar la voz de Dios, más que todo en estas circunstancias. Estamos en circunstancias adversas, circunstancias que son difíciles, a veces incomprensibles a nuestra capacidad de entender. Cuestionamos muchas cosas en este tiempo y siempre es bueno encontrar y buscar el verdadero consuelo que es en Dios. Y Dios nos ha trabajado. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir al Antiguo Testamento. Vamos a ir al libro del profeta Habacuc. Antiguo Testamento. Vamos al profeta Habacuc. Y en este tiempo he estado constantemente meditando, buscando el consejo de Dios, al igual que usted, hermano. He estado buscando el consejo de Dios, la guía de Dios, el consuelo de Dios en este tiempo, porque la verdad de las cosas es que estas circunstancias a nosotros como iglesia local, como iglesia aquí ubicada en Tierras Blancas, nos ha conmovido, ha estremecido nuestra fe, a algunos más que a otros, y ha provocado una incertidumbre en medio de nuestra comunidad. Buscando el consejo de Dios, me encontré con el profeta Habacuc. Fue un hombre en el Antiguo Testamento nuestros, que vivimos hoy en día, ¿sí? Quizás la situación que ellos estaban viviendo no era necesariamente la misma que nosotros vivimos hoy. El hecho de sufrir por una peste, el hecho de sufrir por un virus que lo sigue haciendo en Italia, lo sigue haciendo en España, está en Estados Unidos, está en Sudamérica y está en casi todos los países del mundo. Entonces nos lleva a cuestionar, ¿escapa esto de su amor? Decimos que Dios es amor, predicamos el amor de Dios, queremos alcanzar a otros con el amor de Dios, pero a veces vemos que estas cosas que suceden, cuestionamos y decimos, ¿será realmente una muestra del amor de Dios? Y ¿sabe qué, hermano? Lo que nos queda hacer como hijos de Dios es descansar en la soberanía de Dios. De antes de la fundación de este mundo, y no solamente es en la vida personal de ustedes, sino también a nivel mundial, como nación, como humanidad, como en nuestros tiempos, en nuestra época que estamos viviendo. Y por eso Dios me llevó al profeta Habacuc, porque él vivía situaciones, sí a la guerra, sí al desastre, sí al peligro que se venía a venir. Y por ello usted se estará preguntando, Señor, ¿por qué pasan estas cosas? Y a veces decimos, preguntemos para qué. Y ¿sabe qué? En las Escrituras usted y yo vamos a encontrar un montón de ejemplos de hombres de Dios que dijeron, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor, suceden estas cosas? Y ¿sabe qué, hermano? Si usted tiene la necesidad de preguntarle a Dios por qué vida, así como lo ha hecho con la mía y también a través del profeta Habacuc, que en medio de la incertidumbre él se cuestiona 2 grandes cosas. Los reyes
y el pueblo de Dios actuaba con violencia, estaba dejando la ley de Dios. Y la misión del profeta era que anunciar que el pueblo se convirtiera y se volviera a la ley de Dios. Pero el pueblo estaba desobedeciendo, y en el capítulo 1, versículo 2, ¿qué voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Cosas que tanta bajeza, tanta ruina en este momento. Fíjense que más adelante, versículo 12 del capítulo 1, el profeta dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundiste. Dice el versículo 13 al final: ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Ante la primera pregunta, a la injusticia y a la crueldad del pueblo. Y voy a enviar a un pueblo más grande y fuerte que él, que son los caldeos, los babilonios, y van a enjuiciar. Ese va a ser mi juicio para el pueblo de Israel, por su pecado y su violencia. Y en esta segunda pregunta el profeta dice: Señor, ¿por qué permites que...? Entonces son preguntas que el profeta van surgiendo de su interior, y que también Dios, en su amor, en su sabiduría y de acuerdo. Capítulo 3. La gran oración del profeta Habacuc, en el capítulo 2 comenzando, dice el profeta que él se pone en el estrado de la fe y empieza a comprender las cosas de Dios, empieza a comprender el designio de Dios. Entonces su corazón empieza a experimentar. Cuando nosotros buscamos el consejo de Dios, cuando buscamos su guía, su dirección, que quite la venda de nuestros ojos para ver cuál es el plan de Dios, experimentar también la fe en su plenitud, en su máxima expresión. No es cuando las cosas salen bien, sino cuando experimentamos más nuestra fe, y nuestra fe toma consistencia es en la adversidad, hermanos. El hecho de que nos motivemos unos a otros, en nuestra familia, no es solamente que nos motivemos a eso, sino que también los motivamos a que venga, y eso no significa una negligencia. Acatando las órdenes de nuestro gobierno, lo que han instituido para nosotros, y en base a eso nos regimos, y en base a eso también hemos considerado también que haya un grupo que se congregue, que ore, tomando todas las precauciones necesarias, porque y nos ha dado descanso. Hemos encontrado el descanso en Dios. Por eso también obramos de tal manera. Y volviendo al texto, el profeta Habacuc dice sobre Sigionot: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y ahí empieza a hablar el profeta: Dios vendrá de Temán, el santo, desde el monte cubrió los cielos, y empieza a mostrar toda una figura de Dios, del Señor de los cielos, bajándose a la humanidad para redimirla, Me encanta esa figura, porque veo que hoy en día tanto la humanidad, creyentes y no creyentes, la iglesia de Dios y el pueblo gentil, están en una situación de angustia y de aflicción. Y necesitamos el socorro de Dios. Necesitamos que Dios nos dé esta figura. Y llega al versículo 14, dice: horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros. El hijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Versículo 15 del capítulo 3. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. ¡Qué impresionante figura! Frente a todo el cuestionamiento que el profeta tenía, Dios, eso también en lo personal me ha animado al ver que Dios siempre da una respuesta sabia. Dios siempre da una respuesta sabia porque tiene un plan perfecto, y eso le trajo regocijo al profeta. Pero a pesar del regocijo, fíjese el versículo 16. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos. Estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque faltales con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Versículos al profeta en su miedo. El temor del profeta Habacuc dice: sin embargo, a pesar de mis cuestionamientos, y a pesar de sus cuestionamientos, hermanos, de cómo él obra, el profeta exulta en alabanza, pero también dice: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. El temor del profeta era latente. Todos en alguna medida hemos estado experimentando un poco de temor. Hemos experimentado miedo. Tenemos quizás miedo de salir de nuestras casas. Tenemos miedo de que nuestros hijos e hijas enfermen nosotros. Tenemos miedo de que nuestros hermanos mayores también sean perjudicados
y se contagien y corran riesgo en su salud. Y son temores naturales, temores que como hombres pecadores experimentamos, porque escapan a lo que nosotros podemos hacer para remediar eso. Y estaba aquí latente el temor del profeta. Dice, oí mi interioridad, la palabra entrañas, habla no solamente de las vísceras, de los órganos internos, porque algunos se estremece por dentro y por ahí te duele el estómago, te dan puntadas en la boca del estómago, tenés ansiedad, no querés comer, o a veces comes mucho, entonces te afecta en tu interior, pero esta interioridad, esta entraña da la idea también de la forma de pensar. ¿Y sabe qué? Todo este tiempo que ha surgido esto, creo que muchos de nosotros, y también me incluyo, hemos sentido que nuestras entrañas y nuestro interior se ha conmovido. Creo que hemos estado caminando sobre las aguas, por decirlo de alguna forma, en algo inestable, que nosotros no encontramos consistencia en el piso. Y nuestras ideas, nuestros pensamientos, lo que nosotros sabemos y conocemos de Dios. Dice el profeta, a la voz temblaron mis labios. El profeta le tiritaba la pera, podríamos decir. Temblaron mis labios. El profeta aquí está describiendo un sentimiento, también una sintomatología que él estaba experimentando a causa de esta aflicción del temor. El temor del profeta. Dice, y dentro de mí me estremecí. En mi interior me estremecí. El profeta, no solo estaba el temor del profeta, sino que en el versículo 16 dice, si bien estaré quieto, etc., nos vemos también la convicción del profeta. Porque es palpable, hay gente que está muriendo, hay gente que se contagia día a día. Y vemos el balance que poca gente se ha ido recuperando. Y hay miedo, hay incertidumbre, hay temores, hermanos. Pero también debe haber una convicción. El vuelco que va haciendo dice, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Y yo pensaba en esto y no hay nada más que hacer. Vienen, escucho el ruido de los tambores de guerra, cómo vienen y están sitiando nuestra ciudad. No hay vuelta atrás, nos van a invadir, van a arrasar con nuestra tierra, se van a llevar a nuestras mujeres, a nuestros... Creo que de esa misma forma, cuando dice el profeta, cuando suba al pueblo, a su propio pueblo, el que lo invadirá con sus tropas, siento el ruido del virus que está encima nuestro, que nos acecha, que en cualquier momento puede hasta tocarnos. Y hay que ser sincero, puede que en alguna situación algún hermano de nosotros sufra de este mal. Estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Él está diciendo, aunque suba al pueblo, no es poder. El ruido de afuera, vienen las tropas, nos van a invadir. Pero él dice, si bien estaré quieto en el día de la angustia. Esa palabra quieto es interesante. La palabra hebrea es nahum y significa literalmente estar incaíble, estar firme. Y creo que nosotros debemos estar encallados en la palabra de Dios, porque el profeta había recibido el consuelo de Dios. El profeta había recibido el consuelo de Dios, entonces él dice, si bien voy a estar quieto, voy a estar encallado en el día de la angustia, en el día del peligro, en el día de la aflicción, en el día en que todos vemos que no hay esperanza, en el día donde vemos que no hay solución, no hay más remedio a esto, en el día aunque yo esté corriendo, voy a estar firme, sustentado en mi fe. Cuando suba al pueblo el que le invadirá con sus tropas, y sigue avanzando, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, el mantenimiento. La agricultura era algo importantísimo en la economía del pueblo. Vivían de la agricultura, pero también del ganado. Y dice, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. A pesar de que el pueblo que viene afuera nos saquee y nos quite todo, dice el profeta, yo voy a estar quieto en el día de la angustia. Voy a estar firme. Mis convicciones, hermano. ¿Cómo están sus convicciones? Espero que el tiempo que usted esté en Dios, busque a Dios en su intimidad. Enseñe a sus hijos a orar. La oración. Ejercítese en el estudio de su palabra, en buscar el consejo de Dios. Anime a sus hijos, anime a su esposa, anime a su esposo. Es un tiempo de buscar a Dios. Y que este tiempo, donde no nos podemos reunir quizás por distintas situaciones, no sea un tiempo que lo malgastemos en otras cosas. Usted y yo necesitamos buscar a Dios.
y sembrar convicciones firmes, arraigar nuestra fe en Jesucristo. Y dice el versículo 18 y 19, el temor del profeta, la convicción del profeta, pero también el descanso del profeta. Dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¡Qué gran final! Es prácticamente una adopción a Dios. Dice, a pesar de esto, con todo, la palabra en el original es con todo y en todo, abarca los dos conceptos. Con todo yo me voy a alegrar en Dios. En todo momento yo me alegraré en Jehová. Voy a hacer fiesta, voy a hacer cánticos de victoria. ¿Vio eso? Lo primero que pensé es, está loco. Porque digo, ¿cómo podés cantar victoria? Te vienen a invadir. ¿Cómo victoria? Porque se están cumpliendo los planes de Dios. Él puede cantar victoria porque descansa en la soberanía de Dios. Él puede cantar victoria porque descansa en la obra de Dios. Por eso se introduce en el capítulo 3, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos. Hazla conocer. Con todo y en todo yo me voy a alegrar en Jehová. Y hermanos, no perdamos el regocijo. No perdamos la alegría. Dice, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habla de una expresión interna y que lo puedo expresar hacia los demás. Quizás con un abrazo, quizás con una buena palabra de consejo, con una llamada. Yo de esa forma también puedo expresar mi alegría. No tanto con la actividad que hace más o menos referencia al principio, yo me alegro, sino que también en el interior yo me voy a gozar, voy a estar contento. Voy a disfrutar este momento. ¿Y cómo disfrutar en la adversidad? Busque a Dios. Gozo, Dios trae paz en medio de las tribulaciones. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. El Señor es mi valentía, es mi vigor, es mi sustento, es mi roca fuerte, es mi fortaleza, es mi muralla firme, donde nadie puede ir y derribarme. Pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Me encanta porque las siervas en ese tiempo y hasta en el día de hoy, obviamente, animales que trepaban las grandes montañas, en los grandes despeñaderos y estaban ahí caminando en las alturas. Y era impresionante ver, porque si usted busca fotos y ve cómo es la vida de estos animales en la altura de las montañas, están en quebradas peligrosísimas, pero estas siervas están en las alturas. Y el profeta dice, Jehová, el Señor es mi fortaleza, y mis pies que están aquí caminando en medio de este... Dice, Dios me hace caminar en las alturas. Me encanta esa figura. Y creo que, hermanos, nosotros al experimentar nuestra fe en Dios, buscar más el consejo de Dios, podemos caminar en las alturas, caminar en lo más alto. Solamente el profeta Isaías, similar en cuanto a un animal, dice que los que esperan en Jehová, dice, levantarán alas como las águilas, volar por sobre las tormentas. Es el único animal que puede encumbrarse más allá de las nubes y de la tormenta y elevar su vuelo, dejando abajo el colchón de nubes y de la tormenta y tener el sol a su simple vista. De esa misma forma es enraizándonos en la palabra de Dios. Es confiando en el gozo del Señor. Confiar en la fortaleza que Él nos da. Confiar que el gozo es prueba. Así que, hermanos, los animo. Por favor, no flaqueen en su fe. Animémonos unos a otros. Estimulémonos unos a otros. Y que este tiempo de aflicción no nos derrumbe. Seamos responsables en todo. Acatemos lo que se nos ha dicho. Seamos responsables en nuestro cuidado con nosotros, con nuestras familias, con nuestros hijos. Se mantengan calladas, firmes en la persona de Dios. Que Dios nos acompañe como lo ha sido y lo ha hecho siempre. Oremos. Querido Padre, gracias por este tiempo junto a tu palabra, gracias por tu consejo, porque en medio de la adversidad podemos encontrar consuelo en ti. Gracias porque a través del miedo del profeta Jeremías también vemos a una persona que buscó el consejo tuyo, que buscó respuestas en ti, y de esa forma también tú le has permitido experimentar convicciones firmes. Gracias también porque Él pudo descansar en ti y es un ejemplo para nosotros, que podemos descansar en tu persona y en tu palabra. Gracias, Padre, porque tú jamás entras en crisis y a pesar de que tú estás al control de todo. Confiamos en tu amor, en tu soberanía. Y también pedimos fortaleza para cada uno de nosotros para que nuestra fe no decaiga. Ayuda
a nuestra fe a confiar más en dependencia en ti. Te amamos y acompaña a cada hermano en su hogar, junto a su familia, en este tiempo donde es propicio para poder buscarte cada día más. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, querido oyente, después de haber escuchado la palabra del Señor, le animo a usted que está en casa, familia, doble su rodilla ahí en su comedor, en su pieza o en el lugar donde usted esté ahora congregado escuchando la palabra, doble su rodilla y pase tiempo en oración, ¿no? Y también de paso informarnos que el día domingo vamos a estar en Facebook, ¿cierto? La predicación y el culto dominical general. Así que no pierda la posibilidad, si tiene amigos, comparta la página masiva de comunicación para poder extender la invitación de que estemos congregándonos de esta manera, que quizás no es la ideal, ¿cierto? Pero es la forma en que tenemos ahora de podernos congregar. Así que comparte la página y espérenos el día domingo a las 11 de la mañana para poder una vez más escuchar